Para usted, que busca opinión de verdad, a esta hora comienza en Radio Agricultura Punto de Encuentro, el análisis matinal certero e informado, con la periodista Pilar Molina y sus destacados panelistas. Es una presentación de Grupo GTD, nombrado por Netflix como el mejor Internet, primero en Chile y ahora en América. Buenos días, ¿cómo están todos? Aquí estoy con la María de Los Ángeles Fernández y Pablo Ortúzar, que no les para la lengua, como que fueran los mejores amigos. La María de Los Ángeles Fernández es cientista política, es académica, es columnista, los dos son columnistas de La Tercera, y también fundadora y presidente de Hay Mujeres, de Haber, no de Hay A-Y, sino que de Haber. Y Pablo Ortúzar, antropólogo social, actualmente es el director de investigación del Instituto de Estudios de la Sociedad y es miembro de la Comisión Política de Chile Vamos. A pesar de que las críticas de tu última columna en La Tercera, que le dice que la derecha está con las almas vacías, y que me gustaría que habláramos de eso, Pablo, porque es bien fuerte. ¿Por dónde empezamos? Yo creo que deberíamos empezar por el tema de que ayer Sebastián Piñera salió a defender el tema del royalty. Yo creo que lo salió a defender un poco por la responsabilidad de él, porque finalmente es una ley que mandó su gobierno, y aquí lo que se estaba poniendo en duda era más o menos si estaban todos bajo la sombra del cohecho. Otros dicen que le prestó ropa a Pablo Longueira como para asegurar su candidatura por parte de la UDI. Yo creo que eso es hilar bastante más fino. En todo caso, a mí lo que me gustaría es que en vez de estar pidiendo todo el tiempo, como lo hace el Partido Comunista, anular un sistema que además en Chile no existe, de anular las leyes o los artículos que no les gustan, que uno tuviera claro qué cosa de ahí, en esa ley, está mala. Y habría que sacarla. Y no corresponde, porque y eso es lo que te prueba, te fijas que hubo alguna relación entre platas que se le mandó al entorno de Pablo Longueira y lo que se legisló, porque lo que nosotros sabemos hasta ahora es que al final todos aprobaron la famosa ley del royalty, y con una excepción. Mariano Ruiz-Esquivel. Los socialistas ahora, Pablo Ortúzar. En el fondo los socialistas están diciendo que no leyeron la ley en su momento, o algo así de poco serio, digamos. Se les paga para legislar y para que se hagan la pega y para que lean la ley. Y en verdad, obviamente, esa excusa es falsa. Si al final aquí hay que separar dos cosas. Uno es que el articulado de la ley haya sido o puede haber sido redactado o negociado directamente con las empresas que iban a estar sujetas a esa ley. Y dos es si ese articulado, digamos, contiene algo específico. Claro, en sí mismo algo que debería ser objetado. Y la pregunta ahí es por qué no fue objetado en el momento, porque si algo es evidentemente objetable, es muy raro que haya sido aprobado tal cual. Y ahí la pregunta es, bueno, entonces o la ley no contiene elementos objetables, o estos tipos están tan comprados, digamos, por los intereses, por los grupos de interés, como digamos el grupo de como la supuestamente Longueira. O sea, si hicieron los tontos, por ejemplo, Jimena Rincón habló maravilla a favor de la ley en su momento, de esta ley del royalty. Entonces, o les pareció bien, como dice Pablo Ortúzar, porque en realidad también recibían plata y estaban todos callampines con que iba a beneficiar específicamente a Sequimich, o no se dieron cuenta y son tontos. O no tenían objeciones. Ese es el punto. O no hay objeciones de fondo, o bien están igual, o bien actuaron de manera igualmente sometida a los intereses de SQM en este caso. Entonces, ¿Qué piensas tú, María de Los Ángeles? Buenos días, un gusto estar acá nuevamente, día viernes. Yo estoy de acuerdo. Quiero decir que es chilena la María de Los Ángeles, sí, porque más chilena que los porotos. Sí, y tiene hijos chilenos y paga los impuestos en Chile, para que no se molesten, porque hay gente que le molesta que hayan chilenos hablando, gente con acento español, claro, o de otros países. Yo voy a España y soy la chilena. Yo invito a nuestros auditores que acepten un poco los beneficios de la globalización. Obvio. O sea, no, yo estoy de acuerdo con Pablo, y el problema ahora es la ley del royalty, y ha quedado un poco, digamos, eclipsado también la ley de pesca. O sea, aquí en verdad por eso me gusta la propuesta del excontralor. Yo creo que hay que mirarla con más detención. La propuesta de una amnistía a cambio de la acción compensada, porque en verdad más allá de la ley específica, este sistema acueducto
cuentagotas, donde se van conociendo día a día este tipo de situaciones, voy a decirlo de manera, digamos, suave, peyorativa, ¿no? Anómalas, realmente yo creo que es una metástasis para el sistema político chileno. Y por otro lado piensan que con un, digamos, desarrollo a presión de un montón de leyes se va a tapar el sol con un dedo, y no es así. Además, la mayoría de los políticos están muy alienados en una lucha partisana, digamos, o facciosa. Entonces, ¿alineados o alienados? Alienados, en el sentido que cuando cae alguien del bando opositor, todos lo apuntan y se escandalizan, y luego cae uno en su propio bando. Entonces, se están hundiendo un barco en el que están todos arriba. Y ahí el punto, además que esta crisis política exige salidas que son con mirada no partisana o no facciosa, sino justamente con mirada de Estado. Claro que sí. Y eso es lo que hoy día empieza a escasear más. Pero ponte tú, el mismo hecho que lo mismo que está ocurriendo, ¿no es cierto?, con esta ley del royalty, que lo que debieran decir concretamente si en verdad se benefició Chile o en verdad si fue una ley exprofeso solo para Soquimich. Yo entiendo que se beneficiaron todas las mineras chilenas que pudieron, a cambio de pagar un aumento del royalty, someterse al derecho a la... Eso significa que no te van a subir los impuestos hasta 2025. Pero cada vez que viene una emergencia, igual le suben los impuestos y le aumenta la invariabilidad tributaria. Pero en todo caso, significa que no sería Soquimich el único favorecido, pero sí sería favorecido. Pero es lo mismo que pasó un poco con la ley de pesca. Claro, y ahora nos olvidamos, eso era hace 2 semanas, y no sabemos en 2 semanas más que otra ley estará puesta en cuestión. Pero la propuesta no puede ser que, en vez de decir qué tiene la ley de pesca, que es negativo o que te podría hacer pensar que fue aprobada y que beneficia a los grandes grupos pesqueros, darle una nueva revisión, que digan pero en vez proponen anularla. Claro. Un sistema que a mí me da miedo cuando empieza el Partido Comunista a promover solo y el Partido Comunista todavía no sabemos lo que pasó con la Universidad de Arcis. O sea, perdóneme, aquí el que esté limpio de culpa, no sabemos lo que pasó con la Universidad de Arcis, el ingreso de recursos provenientes de Venezuela. Para mí, yo no supe más nada de esa cuestión. Eso quedó negro. Queríamos saberlo. O sea, aquí el que esté limpio de culpa, de verdad, yo no quiero decir que como todos son culpables, nadie es culpable, como también dijo alguien por ahí. Pero realmente es un poco, yo concuerdo con Pablo, aquí está faltando un liderazgo que se superponga frente a estas, digamos, reyertas partisanas, como bien dice, tenga visión de altura. Lo que pasa es que no hay nadie hoy día en el sistema político chileno que pudiera hacer algo así. Incluso en situaciones de crisis terribles en algunos países, cuando el sistema político y el mundo civil es puesto en duda, se recurre a la Iglesia, pero aquí ni eso. Tampoco. Cosa que yo no, por favor, que no se me entienda que estoy sugiriendo eso. O sea, pero no hay una fuerza moral. No hay una fuerza. Que esté indemne. Es que también el razonamiento de Estado, digamos, la mirada de Estado, la mirada de largo plazo en Chile ha desaparecido en todo el ciclo político porque en el fondo hemos caído en un electoralismo permanente. Claro, estupidizante, y en el mundo privado, porque en el fondo la lógica del capital ha arrasado también con la perspectiva a largo plazo. O sea, la gente piensa en términos de plata. Del coto de casa, como dijo el ministro Izaguirre. Exactamente. Entonces, la élite está desprovista de una forma de razonamiento propio para lo que necesita, digamos, la defensa de la República, y eso está quedando bastante claro. Yo creo que esta movida de pedir anular la ley por parte del Partido Socialista es mera pirotecnia. Comunista, con apoyo de gente del Partido Socialista. Es mera pirotecnia para lavarse las manos frente a esta situación, pero después va a caer uno de ellos y ahí yo no sé qué van a hacer. Y después la UDI entonces los va a acusar. Y esa cuestión no tiene para nunca, digamos, no va a parar nunca, y lo que empieza ya a desarmarse son las bases del sistema republicano, y eso sí es muy peligroso. Están jugando con fuego en castellano. Cuando lo acepta el presidente de la Cámara, lo acepta, le da curso a la anulación de la, y dice que lo va a estudiar la Comisión de Constitución, la anulación de la ley de pesca. En el fondo están jugando con fuego, porque debió haberla rechazado si no está en el ordenamiento institucional, que tú anules las leyes, tú las derogas, las reemplazas, pero no las anulas. Así es. Ya, Pablo, ¿y qué pasa qué crees tú que va a pasar con la derecha con esto? Porque tú eres parte de Chile Vamos, eres como ideólogo, ¿no? A nosotros, yo entré como independiente, fuimos invitados junto a Hugo Herrera, que es filósofo, digamos, de la Universidad Diego Portales, a formar parte del comité político, y aceptamos. Yo acepté en parte por ganas de contribuir, o sea, porque yo creo que las ideas van a jugar un rol fundamental en buscar una salida a este desastre, y porque mis convicciones van mucho más por una mirada, digamos, liberal conservadora que por visiones socialistas. Ya, pero tú le haces una especie, los rajaste, alma vacía, le pusiste a la derecha. Esa es una frase de Jaime Guzmán. Jaime Guzmán en algún minuto dice, mire, si los mejores de los nuestros se alejan del servicio público y se dedican a ganar plata,
no se quejen después del mundo en que van a ir nuestros hijos que dice con los bolsillos llenos de plata pero con las almas vacías. Esa es una frase de Guzmán. Claro, pero tú y yo no sé, y el punto es en qué medida eso exactamente lo que describe exactamente lo que ha ido pasando. No. Pero tú quieres proveerle como de sustento ideológico a la derecha, porque tú dices que se dedicaron a ganar plata y a administrar, y que todo debate político pensaron que debía ser lugar a las políticas públicas. Es el tema de las políticas públicas. La derecha intelectualmente hoy día... Y perdieron todo el dominio en la cultura, la educación. Abandonaron cualquier... En el fondo se volvieron materialistas y pensaron que el tema, desde el 90 en adelante, con la caída del muro de Berlín, el tema en adelante era administrativo. Administrar bien. Sí. Crecer. Porque además se confiaron en que, como tú dices en ese hito, perdona Pilar, de la derrumbe del muro de Berlín, ya contaban con la hegemonía cultural. Acuérdate, Fukuyama, el fin de la historia del último hombre, y para qué desarrollar más ideas, y como tú dices, se remiten a la gestión, a administrar bien las cosas, pero en Chile igual no se durmieron los laureles, construyeron... no sé si fue algo casual, pero un vasto sistema de dominio, digamos más bien en lo simbólico, las universidades, medios de comunicación. No es que, se cayó el muro de Berlín, ahora a nivel global, ¿verdad? Nuestro paradigma es el dominante y no hagamos nada más. Yo creo la ilusión de que lo que venía era meramente administrativo, una ilusión que dominó no solamente a la derecha durante por lo menos los 90 completos. La izquierda se retiró, digamos, justamente al ámbito de la cultura porque vio que no políticamente renunció. Esto se dedicó en buena medida a lo testimonial. Y ahí eso es lo que comienza a desmoronarse. Y la derecha hoy día se ve sin los elementos intelectuales, sin las fuerzas morales tampoco, que están muy vinculadas, para hacerse cargo, digamos, de una crisis que afecta, como decía antes, los cimientos mismos de la República, y eso es muy grave, digamos. Pero en el fondo el retiro que dices tú de la izquierda fue un retiro de la intelectualidad hacia la academia, pero en el final terminan permeando desde el punto de vista de las ideas. Obviamente. Porque las ideas que hoy día tenemos en discusión son las ideas de la izquierda, la igualdad, de los derechos sociales. Estamos siempre en la arena de la izquierda hoy día discutiendo. Sí, bueno, siempre se dice que Chile está corrido a la izquierda, pero lo que sucedió es que el mundo de la izquierda, los centros de pensamiento aglutinados en torno al mundo de la izquierda, piensan la recuperación de la democracia. Recordemos ahí todo el aporte que hizo Lechner y compañía, y luego también se dedican a administrar el poder durante 20 años. Una de las razones también de la derrota de la Concertación es que se dedican a la administración y sin muchas ideas muy nuevas. Ahora, si tú me permites, yo veo en el mundo de la derecha, con toda la debacle que uno puede diagnosticar, yo veo tu participación, se ve un grupo de todos hombres, nuevo. En verdad, salvo una mujer. Veo está Lucía Santa Cruz ahí, pero no se ven muchas mujeres participando en esta necesidad de regeneración, como se dice en España, regeneración desde el mundo de las ideas. Y tampoco yo veo tantas desde el mundo de la izquierda. Este no es un gobierno de ideas. Sí. No, está bien. Si la Concertación, en el fondo, la Concertación sufre de la misma ilusión administrativa, sí. pero por eso yo en la columna hablo de la izquierda. ¿Sí? Lo que se retiró, en el fondo, la Concertación no se siente en buena medida derrotada, porque ya se había renovado antes cuando cae el muro de Berlín. Sí. Y yo creo que le falta una nueva renovación. Bueno, pero porque la actitud, que tiene la izquierda con experimentos como el chavismo en Venezuela, reducida simplemente a admitir la democracia electoralista, también da que pensar. Yo creo que la izquierda necesita una segunda renovación. Yo no soy de izquierda, pero mi punto es que la izquierda, y hablo de la izquierda, no la izquierda, pero puedes hablar de la izquierda. No la socialdemocracia, se retira al mundo universitario porque están plenamente derrotados. Los que se sienten derrotados con la caída del muro de Berlín, que no son toda la izquierda, se retiran a la universidad, se retiran al plano de la cultura, y en el fondo las ideas que hoy día comienzan a primar vienen de ese mundo, digamos, han construido una hegemonía que hoy día por default no, es cierto lo que tú dices, sí. Se comienza a convertir en sentido común. Y que en el 2011 se genera ahí una serie de condiciones propicias para que emerjan y surgen todos estos liderazgos como Camila Vallejos, etcétera, que vienen de ese mundo. Porque el Partido Comunista, como no tenía espacio en la arena político-institucional ni electoral, se repliega esos espacios, ¿no? Del mundo más de los movimientos sociales, entre comillas. Bajemos un poco el mundo de las ideas, que me encanta, porque claramente hay cambios en el mundo cuando tú ves lo que está pasando en la elección en Estados Unidos y lo que está pasando en España, ¿no? Donde no puede gobernar quien ganó las elecciones. Y vamos al tema de la reforma laboral. Ayer se aprobó la reforma laboral y pasaron cosas muy
raras, ¿no es cierto? Que al final, bueno, se aprobó todo lo que quería el gobierno, o sea, la titularidad sindical, que eso significa que solo pueden negociar los sindicatos, no los grupos negociadores, una persona independiente. Se aprobó que solo se pueden extender los beneficios con permiso del sindicato, lo que significa que quien no está en un sindicato no recibe los beneficios y eso va a conducir a un sindicalismo único o a una afiliación obligatoria. Entonces, la ADC aprobó todo. Y saben ellos que este punto, el de la afiliación obligatoria, lo van a mandar a la derecha, lo va a mandar al Tribunal Constitucional, porque en el fondo va en contra el derecho a la... ¿Cuál es el derecho a la... Si tú quieres o no... afiliación. Libertad de organización, ¿no? Lógico. Libertad de afiliación. Bueno, en el fondo, si yo no tengo los beneficios de la empresa, no tengo derecho a sacar ni siquiera el bono Pascua, si no estoy afiliada, existe ese derecho. Pero lo que yo quería que comentáramos es lo insólito, que también se aprobó el tema de las adecuaciones necesarias, que se supone que va a permitir que las personas que no están en huelga puedan trabajar, y si está en su contrato hacer un reemplazo en otra función, lo van a poder hacer. O sea, está la diferencia entre si una empresa va a ser paralizada por un sindicato chico, que va a poder paralizar una gran empresa, porque nadie puede, por ejemplo, reemplazar a los porteros, o si efectivamente la empresa va a poder mover a alguien a portería. Resulta que todos al final aprobaron las adecuaciones necesarias, pero entendiendo cosas distintas. Porque la ministra Rincón dijo, claramente no va a haber reemplazo en huelga, porque aun cuando una persona tenga en su contrato que se puede mover a la portería para poder abrir las puertas de la empresa, y un sindicato chico no la va a paralizar, dice lo que importa es la función que tú tienes en la práctica. Y al otro lado el ministro Valdés decía lo contrario. No, esto es una flexibilidad, va a permitir... Entonces yo escucho que es una locura lo que está pasando. Finalmente lo aprobaron entendiendo cosas distintas. O sea, yo no creo que hayan entendido cosas distintas. Al final al gobierno le incomoda. Es que la aprobó la derecha y lo aprobó la izquierda. Sí, pues, pero el punto ahí es que lo que hace el gobierno es tirar una cortina de humo con versiones diferentes para poder dejar felices a todos los actores, digamos. Generando esas ambigüedades que después, cuando nos enfrentemos frente a los hechos, ya muchos están anticipando que esta ley está, claro, los tribunales, la judicialización. Mientras yo te escuchaba, me estaba acordando de lo que pasó con el paro de los trabajadores, los funcionarios aeronáuticos en diciembre, que recuérdate que dijeron jueves y viernes iban a parar, después lo prolongaron sábado y domingo, y el Ministerio de Defensa puso a reemplazarlo, que eran estudiantes cadetes de la Fuerza Aérea. Yo viajé ese sábado, y pero eran chiquitos de 20 años los que revisaban los bolsos. Y era reemplazo externo. Claro. Y aquí estamos hablando de que no se va a permitir el reemplazo interno, que dicen, de hecho... Es lo mismo que el gobierno buscó en todo caso con el registro civil, digamos. Sí, también fue reemplazo externo. Evidente. Pero que el gobierno se las saca, que esas son cuestiones esenciales, sectores estratégicos, y ahí tiene que haber, él puede usar reemplazo externo. Entonces el tema es justo. Ahora, siempre existió esa distinción. La idea, por eso no existe el derecho a huelga en el ámbito de los servicios públicos, justamente porque se consideran estratégicos, pero obviamente en un mundo donde... pero paran igual, pues, Pablo, hacen paralizaciones ilegales iguales. Obviamente, existen paros ilegales de igual forma, pero además, en un mundo como el que vivimos, es evidente que hay servicios que son públicos, en el sentido de que cumplen funciones estratégicas que no son parte del Estado. Que no son del Estado, no están estatalizados, efectivamente. Entonces, es una discusión, la discusión de la relación entre el trabajo y el capital, digamos, yo creo que es muy importante, pero de nuevo, la abordamos de manera totalmente chapucera, nadie entiende qué se está discutiendo, y así van pasando y se van haciendo reformas que finalmente nadie entiende bien cuál es la lógica, cuál es la coherencia interna que tienen, cómo se relacionan con el sistema global de derechos que tenemos y con las libertades que pretendemos defender, y obviamente aquí yo creo que los parlamentarios son de una irresponsabilidad en ese sentido enorme. Y también de una discapacidad intelectual brutal que bueno, yo lo traté de poner en la columna previa a la tuya el otro día. O sea, tenemos el advenimiento de la cuarta revolución industrial, nadie habla de eso. Fue el tema del Foro Económico Mundial, la desaparición de millones de empleos tales como hoy los conocemos. Está cambiando la conceptualización del mundo del trabajo. Entonces yo digo, si estamos haciendo una reforma por angas o por mangas de esta naturaleza hoy día, y tienes eso ya encima, debería también ser una reforma que mirara eso, no solamente tratar de... Está desenfocada en el fondo esta reforma. Bueno, nada se está pensando aquí a 10 o 20 años, nada. Claro. Pero ni siquiera al mundo de hoy, de la tecnología que tenemos en el mundo de hoy, tampoco está pensando eso. Hoy día tenemos todos estos sistemas virtuales de trabajo. Nos tenemos que ir a una pausa.
Estamos con Pablo Ortúzar, antropólogo social, y con María de los Ángeles Fernández, cientista política. Estábamos hablando en el fondo de si esta es una legislación laboral que es de un sindicalismo trasnochado o efectivamente puede tener algo distinto y podría producir alguna justicia, porque yo supongo que la gente que ha propuesto una legislación de este tipo, que todavía falta que va a ir a comisión mixta seguramente porque no se aprobó, lo único que no le aprobaron al proyecto original, que aprobó la Cámara finalmente con algunos cambios, es que también querían forzar la sindicalización por rama, interempresa. Eso no, eso no fue aprobado. Pero al final las dos grandes banderas, que era que no hubiera reemplazo en huelga en ningún sentido y que hubiera negociación por rama, las dos no están. Por eso la derecha votó a favor, obviamente. Y el punto aquí es, lo que no se entiende, y aquí esto tiene mucho como de acción tradicional. En el fondo, esos son como las banderas históricas del sindicalismo de los años 90, en un contexto que quizás es extemporáneo. Por eso aquí no hay, de nuevo, un trabajo de ver qué efectos concretos van a tener este tipo de política y cómo van a afectar obviamente la posición del trabajador. Yo creo que hay ciertos sectores del mundo laboral que se van a ver beneficiados y que efectivamente van a mejorar su capacidad de negociación, pero hay otros que se van a ver también perjudicados, y ese cálculo no existe, porque como es acción tradicional, estas son las mismas banderas y como siempre hemos pedido lo mismo, no se nos puede ocurrir revisar lo que siempre hemos pedido. Y claro, eso es lo poniéndonos al día, pero descontextualizado. Mira, yo había tomado nota ayer que el fallo de la Corte Suprema que valida la huelga, fuera el periodo de negociación colectiva. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué señal está dando? Es que al final, ¿para qué estamos haciendo toda esta discusión si al final tú podés paralizar la empresa cuando se te da la gana? Claro, al final es que nuestra Corte Suprema es increíble, ¿no? Es así que se está saliendo de la institucionalidad cuando ellos lo que tienen que aplicar son las leyes. Y resulta que hoy día son promotores en la no aplicación de la ley. Es una señal muy equivocada. Bueno, pero la Corte Suprema es increíble, pero porque el sistema político, además, muchos de los problemas que tenemos los traspasa al sistema judicial. Pues eso, el fracaso de la política. Sí. La política se lava las manos o es incapaz y lo traslada. Es cosa de ver el escándalo de la ISAPRE. Si en el fondo el sistema ISAPRE está estructuralmente fallido, en mi opinión. Pero el sistema político, como es un problema tan complicado que de hecho no tiene ninguna solución demasiado atractiva. Pero tiene algunas básicas, que por ejemplo ver cómo se sube el valor de los planes. Pero traspasó el problema al sistema judicial. Y el sistema judicial, que se beneficia también de paralizar. No, si no se beneficia, el sistema judicial tuvo que hacerse cargo. No, porque hay personas en el sistema judicial. Hoy día los planes no pueden subir. Yo no estoy a favor de que me suba mi plan, obviamente, pero también entiendo de que no puede ser que exista un seguro de salud que no tenga ninguna fórmula de subir el precio a pesar de que hay inflación del 5% en este país. La misma derecha que los mismos sectores de la derecha que han defendido los intereses de los empresarios mucho más allá que los intereses de la libre competencia, es la que ha defendido que uno tiene un cierto derecho respecto a lo contratado, digamos, y bajo ese argumento es que han paralizado, digamos, No te entendí, Pablo. Claro. Por ejemplo, la derecha ha defendido, o ciertos sectores de la derecha han defendido que uno al contratar, digamos, tiene un cierto plan, derecho respecto a ese plan. Que uno tiene propiedad sobre ese plan y que por lo tanto cualquier modificación del plan afecta de alguna forma, alguna especie de propiedad privada. Y bajo ese argumento es que se ha detenido cualquier tipo de reajuste a los planes de la ISAPRE. Pero el punto aquí es que el sistema político, en vez de decir, aquí claramente hay un problema que tenemos que discutir y tenemos que arreglar, lo vamos a dejar en tribunales. Y los tribunales no son legisladores, los jueces no están llamados a hacer políticas públicas, y sin embargo el sistema político traspasó a los jueces la responsabilidad de hacer políticas públicas en ámbitos que no tienen idea. Y eso es lo que está. Y obviamente después agarraron un papa y ahora están haciendo políticas públicas en cualquier ámbito. Una abdicación por inadvertencia. Oye, yo quiero decir una buena noticia que no tiene nada que ver, pero es que lo vi ayer en la prensa y yo creo que para levantarnos el ánimo. Chile podrá albergar el 85% de la capacidad de observación astronómica del mundo en el año 25. Hablando de este tema de mirar hacia el futuro, mirar a largo plazo. Yo no me canso de decir que nosotros podemos ser potencia astronómica si nos lo proponemos. ¿Quién está trabajando para eso? Se nota que vienes del norte, María de los Ángeles. Ay, sí, no.
No, pero que lo vi ayer en la prensa y yo dije, esto es muy Algo bueno. potente, sí, es muy bueno, que tengamos el mejor lugar del mundo para observar. Chile tiene un potencial Que deje en algo, muchos sí. ámbitos notables. Y eso es cierto también. Aquí hay también es algo que ha sido como muy dejado de lado, ver cuáles son las salidas. Yo creo que estamos en un momento en que es mucho más necesario empezar a ver cómo salimos del problema Así y cuáles es. son las propuestas y empezar esta reflexión de futuro efectivamente, que seguir, digamos, peleado metido en esta pelea partisana que no va a conducir a nada, digamos. Para el ministro Valdés, ayer decía que era imperioso que la economía retome los ritmos de crecimiento más elevados cuando la expectativa hoy día de crecimiento este año ya bajó a 1.7. Y uno se pregunta, ¿dónde está puesto los énfasis para que esta economía crezca más? Porque lo que uno ve es como que se sigue haciendo lo mismo y que al revés, a lo más estas reformas desincentivan más porque, quiere decir, la reforma constitucional que sigue con sus preguntas abiertas, que son demasiadas preguntas abiertas. Les quiero leer, Carlos Schultz nos escribe, la izquierda no entiende que una empresa de 50 personas que atiende al retail se va a la huelga y si no se cumple con los compromisos, cambia de proveedor. Y adiós la empresa. Y el reemplazo, Juan Pablo Walleter nos escribe que anoche vio a Ubaldo Andrade en la televisión donde comentó que la nueva mayoría en su época de la concertación había rechazado la ley del royalty y que no se había enterado que los senadores de su partido habían aprobado la ley del royalty. Wow. Yo me pregunto, ¿no conversan estos señores? ¿No existe una retroalimentación entre senadores y diputados del mismo partido? Porque ¿cómo ellos aprueban algo que después es rechazado? Al fin de todo esto, dice Juan Pablo Boleter, tratar de hundir finalmente a Pablo Longueira y con él a la UDI. Bueno, está difícil en todo caso la posición de la UDI y Pablo Longueira hoy día. ¿Cómo lo ves tú, María de Los Ángeles? Esto es una ciénaga. Una ciénaga. Sí, es un pantano. Esa es no te voy a decir nada muy... Es la sensación que a mí me produce, así como si uno buscara una metáfora. Y volvemos a lo que decíamos antes. Efectivamente, Pablo Longueira aparece muy comprometido. No sabemos si en el futuro inmediato también aparecerán otros, así con ese nivel, digamos, de evidencia. Pero aquí está faltando un liderazgo que salga por arriba, que tenga esa capacidad de convocatoria. Y yo pienso en el informe Engel, ya como que me quedó en la prehistoria. Además que aquí teníamos sentados el martes a Juan José Santa Cruz y a Max Colodoro y decían que la nueva ley de financiamiento electoral no va a permitir el financiamiento de la política, porque reduce tantas las posibilidades de aporte privado y elimina el aporte privado. Bueno, queda eso, de las queda... empresas se acaba. Sí, pero hay uno como tiene un eufemismo. ¿Cómo se llama? El anónimo es muy bajo, el reservado, Sí. dices tú, queda muy reducido y dice que no va a ser viable financiar la política. Entonces lo más probable es que vamos a volver al maletín. A propósito de eso, yo les quería preguntar, ¿qué les parece a ustedes el traslado al fiscal Toledo? Porque el fiscal Toledo llevó el caso Cabal, ¿no es cierto? No es feo que lo haya trasladado. Sospechoso, por decirlo menos, que no tenía más gente dentro del Ministerio Público como para sacar a este señor. Yo lo escuché hoy día a la mañana y obviamente me parece que yo percibo lo que percibe mucha gente. Es una persona que parece que lo había llevado bien, lo había llevado de una manera ecuánime. Y bueno, yo tengo Debió haber confianza. trasladado a otro, ¿no? Claro, No al pero fiscal sí, Toledo y quitarle el caso exacto. Cabal. Es el indispensable, ¿cómo no va a haber otra persona? Me recordaba un poco lo que pasó hace justo un año cuando estaba el fiscal nacional de vacaciones, ¿se acuerdan? Y también ahí hicieron unos movimientos y pusieron al fiscal de la zona oriente a cargo del caso Soquimich y la gente se movilizó por las redes y tuvieron que echar pie atrás. Devolverle el caso, claro. En esa época era el fiscal Gajardo. El fiscal Se lo tuvieron Gajardo. que devolver. Pero resulta que ahora el fiscal Atón, cuando hace estos movimientos, que son a lo menos sospechosos, tú estás de acuerdo, Pablo, ¿no? Son sospechosos. Yo digo, ¿por qué no se abstiene? O en realidad va desenfadadamente a empezar a cerrar los casos. Pues yo no tengo claro cuáles son las motivaciones. Yo creo que ahí hace falta una explicación pública más clara respecto a las razones para mover de su puesto. O sea, la explicación sumaria, digamos, aquí no basta. Y además que de nuevo se genera esa sensación de que no tenemos claro cuál es la relación entre el sistema político, en este caso, y los fiscales. Eso es muy dañino, que a pesar de que la fiscalía, digamos, el sistema judicial y la fiscalía dentro de él ha mostrado ser de alguna manera un bastión de cierta independencia dentro de la República, digamos, por lo menos, porque efectivamente es raro
por ejemplo, que la nuera es la palabra, ¿no? Sí, de la nuera. presidenta esté procesada y uno empieza a valorar ese tipo de cosas cuando Formalizada se dice ahora. formalizada, ¿verdad? Cuando mira en Brasil que en el fondo van a procesar a un expresidente y amenazan con quemar la calle, digamos, y salen a defenderlo de cualquier lado con cualquier argumento. Entonces, Estamos más cerca de España nosotros, ¿viste? Claro. El yerno del rey ahí sentado en el banquillo de los acusados y la hija. Estamos más cerca nosotros de España quizás de Eso sin sí que que lo es hubiera increíble. pensado. Pero aquí lo que uno piensa es que hay un retroceso. El fiscal Cabal, al retirarse de esta causa, que ya se había dicho antes y pero habían echado pie pero atrás, hay que ver a quién nombran y cuál es, y en el fondo lo va a nombrar el mismo fiscal nacional Abbott, que es quien uno supone que es el que va a empezar a cerrar las causas. A lo Porque mejor todo- nos estamos precipitando Sí, yo mucho. esperaría a ver qué pasa. Veamos, a lo mejor nombra una persona que muestra competencia, idoneidad, rapidez y que sigue la misma senda. A lo mejor estamos Qué ingenuo. No, pero puede pasar, si no- Bueno, es que uno así como acción-reacción inmediatamente cae en esto de la desconfianza. Pero lo que sí uno observa, uno ve el Chile de hace 10 años y el Chile de hoy y la independencia entre los poderes está bastante más porosa. No es una cosa compacta y no hablemos ya del Servicio de Impuestos Internos. Es una vergüenza. Es una vergüenza. Ahora, Barraza, María Los Ángeles lo ha dicho, que el nuevo director del Servicio de Impuestos Internos lo ha dicho en todos los tonos, que no se piensa en querellarse. O sea, yo creo, hasta aquí, ¿no es cierto? Nosotros tenemos solo 2 empresas que han sido objeto de investigación, porque estaban vinculadas a la derecha, y esa era la idea inicial y terminal. Finalmente, no hay políticos que hayan sido formalizados, políticos, salvo Ominami de la izquierda, nadie más, y que no le importa a la nueva mayoría Ominami, es la verdad, lo tienen en un círculo periférico. Sí, pero la caja de Pandora que abrieron, al menos en términos del juicio público, ya no tiene... Por eso es tan idiota esta idea de que salgan a decir, uy, qué corrupto era el Longueira, en cambio nosotros somos tan limpios. tan prístinos Y nos están y puros. hundiendo en el mismo barco. Eso es como, y esa película creo que es de Fellini y la nave va, digamos. Es Sí, ridículo. pero es que a los hechos después históricamente van a decir finalmente, en este caso de maridaje, como de la política con los negocios, como hablaba el ministro Peñalillo, que se las llevó pelá, no está imputado, pero nunca en su vida lo procesaron ni nada, formalizaron, van a decir el único culpable que hubo aquí fue gente de derecha. No. Pero sí, va a es que- ser así, pues yo- inevitablemente, y los otros se la van a llevar todos pelados cuando el sistema entero, porque además Era estructural. Es Era estructural. Si nadie se las puede llevar peladas si estamos al borde de un colapso institucional. Yo eso lo encuentro... O sea, esta actitud estúpida va a llevar, obviamente, a una situación de insostenible. Ese es el problema. A ver, Pablo, sí, pero pongámosle un poco de razonabilidad a esto. O sea, como colapso, yo no lo sé. O sea, yo también, uno tiende a pensar que hay un caldo de cultivo muy apropiado para que aparezca cualquier aventurero, sí, suelen ser hombres. Mesiánico. Un mesiánico, pero al mismo tiempo uno está viendo un poco cómo se va anticipando la campaña presidencial y aparentemente los chilenos tienden a preferir a personas que les dan cierta seguridad y más atadas al pasado, como el caso del expresidente Piñera y el expresidente Lago. No aparece ninguna figura así Sí, como pero rocambolesca. Pero no hay procesos, digamos, en los cuales uno vea Vale, Ortúzar. las instituciones totalmente deslegitimadas, las instituciones representativas de la República, con este nivel de deslegitimidad, que no terminen en procesos más o menos traumáticos, más o menos complejos. Entonces, estamos navegando en aguas complicadas. Pero son Obviamente procesos uno muy puede lentos. mirando es lento, pero vamos en esa dirección. O sea, uno puede mirar a 1 a 2 años y decir, bueno, la cosa no está tan mal, pero es una degeneración Paulatina. progresiva de las instituciones y que de repente estalla, digamos. Si es cosa de mirar la historia, cómo se dan los procesos La más o menos historia, América traumáticos. Latina. Pero si Y mira para el lado. yo lo he dicho muchas veces, el caso de Venezuela, las personas, Arturo Valenzuela, que es el chileno que ha llegado más alto, ¿verdad?, en posiciones en la Casa Blanca. En la Casa Blanca. Y él siempre hace paralelismos entre el caso venezolano y el caso chileno, porque en el caso venezolano fue lo mismo, el duopolio que había, ¿verdad?, entre los dos partidos del sistema se vino abajo. Pero, claro, aquí que tienden a decir, no, nosotros no somos Venezuela, nosotros tenemos un Estado en forma, en un Estado corrupto y tan debilitado, ni tan, digamos... Pero Venezuela se clientelar. jactaba de ser una de las democracias más estables de América Era el Latina. excepcionalismo de América Latina. Y por otro lado, allí vino una crisis económica brutal. Aquí tenemos un crecimiento muy mediocre, pero bueno, se flota. Yo pienso que lo peor que nos puede pasar es una cosa mediocre, pero no. Si viene una crisis económica fuerte, sí. Bueno, pero la única forma de atajar estas decadencias es la cuestión económica, porque los 16 años de decadencia de Venezuela, progresiva decadencia institucional que conducen a que los opositores se van a la cárcel, era que había mucha plata. La Kirchner igual,
fueron 12 años, se gastó toda la plata y dejó, como dice el ministro de Hacienda que estaba de visita en Chile, o sea, dejó la escoba más uno. Bueno, y lo que se está viendo con el caso Soquimich es que el ciclo del cobre, al menos en Chile, apretó nuestro sistema institucional todo lo posible, digamos. Sí, eso es lo que está pasando. ¿Cómo apretó, Pablo? Apretó, puso bajo presión de los intereses económicos vinculados que tienen casi el mismo, o sea, apretó, lubricó. No, apretó. O sea, bueno, sí. También lubricó. Me refiero a que puso bajo presión la independencia de las instituciones respecto a los intereses económicos. Por supuesto. Y eso es transversal. Cecilia dice en el Twitter que esto se parece mucho a la señora acá cuando sacó al juez que estaba juzgando a su hijo. Que yo me pregunto, porque tú me cuentas el fiscal Toledo, si su heredero, su sucesor, que lo va a elegir el fiscal nacional, ¿no es cierto? Que es el mismo que lo está sacando y sobre quién existe la sospecha que va a empezar a cerrar todo lo que afecta a los políticos. Pero veamos bien qué va a pasar. Yo por eso digo, no está bien y encuentro que la actitud de la ciudadanía, si queremos evitar justamente una crisis mayor, tiene que ser también responsable, en el sentido de los juicios apresurados y la casa de bruja es una cosa muy brutal. Ya, mi pregunta es, Pablo, antropólogo social, conocedor del ADN de la humanidad primitiva, dime tú si va a hacer algo, porque lo más grave del caso Cabal que yo he visto hasta el momento es que la denuncia de Gonzalo Vial, hijo, que dijo que Natalia específicamente le había estafado. La había estafado porque le había presentado mails de una supuesta conspiración de su padre, la empresa de su padre contra él, y que le había mordido el anzuelo y le pagó 1.200 millones. Yo me pregunto, bueno, ahí hay delito de todos modos de estafa o de hackeo. Y a Revol, que es el gallo que hackeó y que sí fue citado a los tribunales por un hackeo anterior que hizo, ¿no es cierto?, cuando suplantó al ministro de Obras Públicas, dijo que todo el contenido de esos mails había sido avisado por Natalia y Valero. Yo me pregunto, ¿va a investigar eso? Porque eso sí que es heavy. Bueno, el punto es que hay que presionar para que lo investigue, pero no podemos llegar y decir que AOT es un operador de Bachelet que ahora va a tratar de cubrir su espalda, así como así, digamos. Yo no estoy dispuesto a tratar de esa manera, digamos, a un funcionario público que hasta ahora no ha mostrado signos de aquello, digamos. Veamos qué pasa. Bueno, nos vamos a ir a una pausa. Estamos conversando con la fiscal, hemos hablado tanto del tema policial con la cientista política María Los Ángeles Fernández, chilena, para los que no les gusta el acento español, 30 años en Chile pagando impuestos, y Pablo Ortúzar, antropólogo social. Bueno, el tema es cómo se sale de esto. Cuando digo un deterioro, nosotros tendremos que hacer los 12 años de deterioro que hizo Argentina, los 16 años que lleva Venezuela para que empiece a ganarlo. ¿Qué se hace cuando además aquí lo mal que lo hace? Yo creo que el balance del gobierno no es bueno, pero lo mal que lo hace el gobierno no lo capitaliza la oposición. No, pero porque la clase política es la que está en cuestión, no tal o cual facción. Y eso es lo que las facciones por eso no están entendiendo. La salida aquí, yo creo que siempre lo más sano son las reformas. No me gustan los cambios radicales porque generalmente no producen más daño o generan daños desconocidos, pero los que mejor saben por dónde se cuelan poderes ilegítimos dentro de las operaciones del sistema político son los propios políticos. Y ellos podrían ponerse de acuerdo en cerrar, digamos, esa... Taponear la entrada. Exacto, que ellos saben perfectamente cuáles son. ¿Que lo hicieron según tú con la nueva ley, con las exigencias para formar un partido político? Las peleas que tuvieron con Angel son justamente mostrar una actitud contraria a esto. Entonces, y si eso no ocurre, obviamente el sistema va a tratar de ser reformado con reformas más radicales desde afuera. ¿Y eso qué significa? El cambio constitucional, principalmente. Ahí hay dos modelos hoy día que están discutiéndose, principalmente. Uno es la Asamblea Constituyente y el otro es partir la discusión con la Constitución del 25, para tener un modelo de default que obliga a las partes a ponerse de acuerdo si es que quieren cambiar la norma, que es bastante razonable más que la hoja en blanco. Y obviamente después la Constitución tampoco es garantía de que eso cierre el problema político. Si esta idea como, bueno, hagamos una Constitución no es la Constitución va a solucionar el problema de Chile. La falacia constitucional. Y eso no es así. Sí, que también se instaló en Venezuela en la década de los 80. Pues. Y la clase política, seamos muy distintos a Venezuela, pero hay mucho paralelismo. Y los cientistas políticos que estudian Chile en Estados Unidos y lo que estudia en Venezuela habla mucho entre sí, porque ven muchas señas de identidad entre lo que está pasando ahora en Chile y lo que pasó en Venezuela en esa época, reconociendo que hay variables de contexto distintas. Y mira, la clase política venezolana en los años 80 hizo reformas políticas de calado, la descentralización total.
¿Qué más? La revocación de mandato. Mira, eso es... No tocaron mucho el financiamiento de la política, pero ya se instaló esta idea de que la Constitución de 61, la del pacto fijo, la que instaló la democracia nacional, era la causante de todos los males. Esta especie, yo digo, una falacia constitucional. Y bueno, se instaló aquello durante todos los años 80. La clase política no tomó esta situación, este fenómeno, y lo tomó Chávez. Si Chávez no llegó con ninguna propuesta nueva cuando es electo en el año 98. Es más, yo quiero recordar a nuestros auditores y auditoras que quien pudo haber ganado la elección presidencial venezolana en el año 98 no era Chávez. Chávez iba como de cuarto o quinto dentro de la contienda electoral, era Irene Sáez, era una mujer. Ella pudo haber sido la primera mujer electa que llegó al poder por la vía de las urnas en un país importante de América Latina, no como heredando al marido, una cosa así. Y ella se cayó porque yo fui a Venezuela en esa época, fui a un evento y pasé a ver a mis padres que estaban allá. Ella era la candidata mejor posicionada, venía de haber sido además alcaldesa de Chacao, donde había hecho una gestión muy similar a la que había hecho el que es alcalde Lavín en Las Condes. Incluso ella vino a Chile en esa época y él le dio las llaves, yo me acuerdo, era como la alcaldesa homónima. Bueno, pero ¿qué pasó? Esta mujer iba en las nubes, además había sido Miss Universo, o sea, tiene una cantidad de tributos. Sumaba. La Miss Universo, la primera Miss Universo venezolana, y resulta que el partido COPEI, el Partido Social Cristiano, sin ser ella militante, la declara su candidata presidencial a la Convención Nacional. ¿Qué pasó al día siguiente? El abrazo del oso. Claro. Se desmoronó las encuestas y ahí en los 4 o 5 meses que vinieron después empezó el exgolpista Chávez a recuperar terreno y se subió sobre este caballo que ya venía galopando en la sociedad venezolana, que era una nueva Constitución. Y él llegó con la eso. Asamblea Constituyente. Claro, con la Asamblea Constituyente, pero él no tenía, él hizo una profunda refundación política, porque además él, aparte de los 3 poderes del Estado, instaló o creó 2 poderes más, el poder moral y el poder electoral. Él nunca tuvo un modelo económico alternativo, eso vino después. Sí, ahí está el punto, es que en el fondo las crisis de legitimidad no es claro que sean atajadas más que en la cabeza de algunas personas con algún idealismo contractualista por las nuevas constituciones. Es absurdo. No es absurdo, puede ser, pero una hipótesis bastante difícil de demostrar. Y cuando no es atajado por las constituciones, generalmente en nuestra experiencia en Chile son salidas autoritarias. O sea, tenemos Ibáñez del Campo, tenemos, bueno, y Alessandrino, digamos, también, su movida autoritaria en contexto de crisis son bien brutales. Pinochet, lo mismo, digamos. Entonces, hay que tener ojo, y por eso hay que tener cuidado de cuál es el camino que vamos a elegir y también la mesura con la que queremos recorrerlo, digamos. ¿Y no ven ustedes un poco por lo que está hablando con el paralelismo de la María de los Ángeles con Venezuela, que aquí se está formando como una alternativa, así como mesiánica con George Jackson, y además él sí recoge también el discurso de la Asamblea Constituyente, es que él como termina siendo como receptáculo de toda la limpieza, ingenuidad y promesa de bienestar, bien común? Pero yo creo que eso no ha estado pasando. Pero mira lo que pasa, mira el único movimiento que está bien catalogado. Bien relativamente, querida, porque les está costando caleta conseguir las firmas. Si él hubiera llegado a caleta, voy a introducir el chilenismo, porque voy para España y me dicen la chilena. Oye, no, mira lo que creo que tienen que juntar 7.000 firmas en la región metropolitana, van en 1.000 firmas. No ha sido capaz. Y él no me parece que sea mesiánico, no me parece. Pero es que él se ve como que estuviera no contaminado, ¿o no? Claro, bueno, por la clase política. Y estamos hablando de que lo que se requiere es un líder descontaminado. Lo cual en alguna medida es cierto, en alguna medida es cierto, pero sí, es más fatuidad lo que hay en su discurso que una pretensión mesiánica. No tiene un perfil de líder mesiánico en ningún caso. Yo, por ejemplo, veo, yo ahora que estaba en España, que fui a defender mi tesis de doctorado y estuve con mis papás allá, el fenómeno de Podemos. Y Podemos, yo creo que aquí hay sectores de la izquierda más juvenil, digamos, todo esto que viene de los movimientos del 2011, que ven Podemos como su modelo a seguir. En España Boric es alguien que está dentro del Congreso declarando que el Congreso es ilegítimo. Exacto. Eso es otra cosa. Y fue a reunirse con Podemos en España. Y eso sí es otro tipo de pretensión. Por eso digo que Jackson no es un iluminado. ¿Y Boric podría ser? Boric empieza a desarrollar un discurso cada vez más iluminado en ese sentido, si no, no puede estar adentro de la institución y decir que es ilegítima y que hay que destruirla desde afuera. Él es distinto, él plantea que él es distinto. La política de la antipolítica es también bastante conocido. En todo caso, este país perdió la
perdió la lata de estar administrado, o sea, la normalidad. Yo me acuerdo que cuando en los 90 lo que se decía era que íbamos a pasar un ¡Qué periodo... sopor, qué lata! Claro, de normalidad, porque la administración es muy aburrida, la buena administración y la normalidad es muy aburrida. Bueno, se acabó. Pero no era tan buena, pues ese es el punto. Ese es exactamente. Bueno, pero lo que pasa es que el país creció en paz, su pobreza bajó del 40 Sí, bajó hay indicadores al objetivos. 7%. No, sí, mi punto es que no era tan, en el fondo, no era tan pacífico en el sentido que durante ese mismo periodo, dado que se bajó la guardia, hubo un proceso de colonización, por ejemplo, debajo. el sistema político, por el sistema económico. Hay un montón cuando las cosas se detienen, suelen corromperse, como el agua, digamos, la democracia. Es que no hay paz en el fondo, porque en los periodos de paz ya se está colonizando la próxima enfermedad. Exactamente. Hoy día estamos repitiendo la historia. Para allá vamos. María Los Ángeles Fernández, muchas gracias. Pablo Ortúzar, Pilar, igual, a ti. muchas gracias. Ha sido un agrado la conversación inteligente con ustedes dos. Espero que los auditores lo hayan disfrutado como yo. Muchísimas gracias con una conductora como tú. Y que tengan un Tan buen ágil. fin de semana, señores. Muchas Sí, nos gracias. vemos el día lunes y que lo pasen bien.